Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, programa especial, Economía de la República Dominicana. Lo que ocurrió en el 2024 y lo que pudiese ocurrir en el 2025. Estarían acompañándonos por acá nuestros buenos amigos del periódico El Dinero, Jairon Severino y Esteban Delgado. Y este segmento vamos a agradecer a Capcana, Vive Capcana, Ciudad Destino, que la verdad es que cuando uno va a Capcana, uno como que le va como perdiendo un poco de cariño a la capital. Cada vez que uno vaya, uno le coge menos cariño a la capital. Sí, no, y además es como una fuente de pilas recargables. Porque tú vienes como recargado. Es como una estación de carga eléctrica. Sí. Que uno viene como recargadito. Como recargado de allá. Bueno, pero nada, vamos a darle la bienvenida formal a nuestros amigos, Esteban, Jairon, del periódico El Dinero, que vamos a hablar de economía. Jóvenes, qué bueno tenerlos por acá de nuevo. Bueno, gracias mil a ustedes, almuerzo de negocio, como siempre. Ya yo he venido varias veces aquí, ¿eh? Esta es tu casa. ¿Verdad que sí? Insulta si tú quieres ahí, ¿no? Sí. Total, aquí viven insultados en todos los programas, ¿En dando serio? golpes y de todo. Digo, Sí, no pero aquí en este edificio, pero en la Nos radio. pueden invitar al podcast que ustedes tienen también. También, para hablar sí, un poquito claro. para hablar un poquito de marketing, Por negocio. supuesto. Sí, por supuesto. Pero Eso mira va. qué buen ajuste hiciste al final. No, Rápido. Jaime, me voy a meter en economía No. con estos dos monstruos. No, pero ven acá. No, Así, pero aquí espera. estamos, señores. Jairon Severino, un servidor, y allá está el señor Esteban Delgado. Saludos a Jairon Severino, Ravelo, Rafael, y a todos los amables oyentes de Almuerzo de Negocios, que aquí estamos para hablar de economía. ¿Tú sabes que decía Ravelo Sí. al principio? Que hay que poner a la gente a hablar de economía, que la economía Sí. se torna aburrida. ¿Sí? Y entonces uno siempre se queda pensando que los seres humanos, la mayoría, le temen a la economía y yo siempre hago referencia de que la economía nos toca desde antes de nacer hasta después de morir. Exactamente. ¿Cómo? Claro que sí. Sí. Entonces de repente se te llama una amiga y te dice, mira, tenemos que hablar. Tú sabes que esa es la frase... Ay, Sí. Esa es la frase peligrosa. Si tú tienes una relación Claro. con alguien sí. y ella te llama y te dice, tenemos que hablar. Eso ya tú, posiblemente te va a decir que mira, que posiblemente haya algún tipo de atraso. Algo. Entonces, viene un bebé. Entonces, tú piensas en dos cosas. Primero, tú te pones en modo papá y ella se pone en modo mamá. Sí. Bueno, un niño, qué maravilla. Pero lo segundo que tú piensas es en el aspecto económico. Esto va a implicar un gasto adicional. Totalmente. Y te pasa entonces también al final, cuando te llaman para decirte que se te murió un pariente. Sí. Mira que murió fulano. Tú piensas inmediatamente en la pena de la falta, cónchale, qué pena que se fue. Pero al mismo tiempo ya estás pensando económicamente en que hay que hacer los trámites para el funeral y eso. O sea, Sí, que, sí. que tú estás en Gasto. economía desde antes de nacer Sí, señor. y hasta después de morir. No, y además Totalmente. se dice, volviendo al tema del embarazo, de que ese niño que van a ser o niña, qué bendición, viene con una importante deuda también. Ya no es un pan abajo el brazo. No. Viene con una Ahora es un importante déficit deuda. fiscal debajo del brazo. Exactamente, heredada de todas estas Entonces hay que cogerle administraciones. cariño a la economía. Si Sí, claro. que sí. Pero Sí. fíjate que, y creo que eso es algo que hasta cierto punto lo hemos venido solucionando en el tiempo, porque ya yo no veo ese rechazo de los niños a la matemática. En los colegios como que han encontrado la manera de cómo hacerla más divertida, de cómo hacerla más agradable. Pero había un tema antes de que todos los muchachos decían, ¿cuál es tu materia favorita? Y todo el mundo decía la que fuera, menos matemática. Y creo que la economía, como tiene esa gran carga de los números, también eso generaba un poquito de rechazo. Eso Pero, no- mira, pero la pero- economía lo es todo, ¿eh? Sí, pero economía, aunque tiene mucha carga de matemática y de cálculo y de análisis, pero la economía es una ciencia social ante todo. O sea, una ciencia Sí. social porque lo único que hace es estudiar la forma en cómo los seres humanos distribuyen los recursos disponibles para satisfacer sus necesidades. Wow. Entonces, simplemente, si ya hablamos de una ciencia que lo que hace es estudiar mi comportamiento como ser humano y cómo yo me relaciono con mi entorno, es social. Lo que pasa es que la matemática está pendiente y está presente y está donde quiera que nos volteemos. Es como la geometría, que es una subrama de la matemática. La geometría es matemática y todo aquí el ambiente es geométrico. Entonces, donde quiera que nos movemos, en la calle, cuando manejamos, todos hacemos cálculos matemáticos, Claro. todos, Y geométrico. y geométricos. Entonces, está en nuestra vida. Y también Delgado, que ese ejemplo que él pone es muy, muy acertado. Yo también pongo otro ejemplo.
Y es que el ser humano está haciendo matemática y está haciendo economía hasta cuando está durmiendo. O sea, es un ente económico hasta cuando estamos durmiendo. ¿Cómo? Entonces, sí, porque es que nosotros no dormimos en la nada. Dormimos en un espacio que en un momento determinado generó empleos, que consumimos electricidad, ¿entiendes? Que en ese momento tú estás haciendo transacciones económicas con la empresa de distribución eléctrica, ¿entiendes? No, y no solo eso, fíjate cuando tú vas a la tienda para satisfacerte, ¿verdad? Sí. A comprar cualquier cosa, tú das 2 pasos. Sí. Primero, ver el artículo que te gusta. Sí, así Ese es el primer paso que tú das. Claro. Y el segundo paso que tú das es buscarle el precio. Sí, es el segundo paso automático. Claro. Tú ves una chaqueta, una blusa. Ay, qué bonita está, mira, la chequea, me gusta. Y de repente, el tiquecito. Claro. No para ver el size, sino para ver el precio. Claro, Entonces quiere decir que todo es cálculo, todo es matemática, todo es número, todo es economía. Automático. Lo que pasa es que a veces lo hacemos inconscientemente, pero está ahí. Que el año 2024 fue un año electoral. Y como año electoral siempre hay un poco de nerviosismo, a veces menos, a veces más, de lo que va a ocurrir en términos Algunos llaman incertidumbre. Incertidumbre, nerviosismo, esa aprensión por no saber qué es lo que va a pasar. Quizá en esta ocasión como que estaba claro lo que podía pasar y por eso no hubo tanta incertidumbre. Pero incertidumbre siempre hay un poquito. ¿Cómo ustedes vieron este año 2024 desde el punto de vista macro, con los números, que lo que nos dice el Banco Central, que va a estar terminando en términos de crecimiento, de Producto Interno Bruto y todas esas cosas? ¿Cómo estuvo este 2024? Bueno, a propósito de que el año fue electoral, tuvo algo positivo el hecho de que no hubo incertidumbre. Efectivamente, nosotros tuvimos un proceso electoral donde no hubo sobresaltos y el hecho de que estuviera prácticamente predefinido cuál iba a ser el resultado hizo que los actores económicos no se pusieran nerviosos. Por eso nosotros no tuvimos sobresaltos en lo que tiene que ver con la tasa de cambio. Y fíjate que no tuvimos sobresaltos en lo que tiene que ver con los precios. Hoy día el Banco Central te habla de una inflación que va a terminar por debajo del 4%, ligeramente por debajo del rango meta. La inflación siempre debe estar entre 4%, en 4% más o menos 1. Eso es en teoría o en términos entendibles entre 3 y 5. Okay. Si la inflación cierra entre 3 y 5, entonces está bien. Sí, y va a cerrar en menos de 4. Quiere decir que eso es por debajo del rango meta. Y eso se debe también al resultado electoral. O sea, unas elecciones que transcurrieron sin sobresalto, un resultado que fue reconocido de inmediato por los partidos de oposición. Y se traduce entonces a lo que tiene que ver con el ámbito internacional, porque fíjate que a nosotros no hicimos nada para mejorar nuestra calificación de riesgo país en el ámbito internacional. Por eso no mejoró. Pero tampoco hicimos nada para empeorarla. Okay. Y uno de los elementos que tomó en cuenta o que tomaron en cuenta las calificadoras a nivel internacional para mantener nuestra calificación igual, tomando en cuenta que no hicimos nada para mejorarla, porque no hubo reforma fiscal, no hubo una reestructuración del gasto público. En términos económicos, lo que tuvimos fue crecimiento económico, un crecimiento bastante favorable. Pero la gente se pierde a veces porque las firmas calificadoras, además de tomar en cuenta el comportamiento de la economía del país, toman en cuenta el comportamiento de la institucionalidad o la fortaleza institucional y el comportamiento de la democracia. Entonces, en un país donde hubo elecciones y no hubo ningún tipo de sobresalto, automáticamente la visión de los inversionistas internacionales es que espera, ese país está tranquilo, ahí no hay problema, ahí yo puedo poner mi dinero porque no siento que voy a tener dificultades. Y fíjate que por eso la inversión extranjera directa se comportó de manera normal o mejor que en años anteriores, aún siendo un año electoral, cuando lo que hacen los inversionistas extranjeros es que dicen, no, espérate, déjame aguantar esto para ver cuál va a ser el resultado, porque no sé qué va a pasar en ese país. Y entonces aquí, como tuvimos ese ambiente electoral tan tranquilo, pues eso nos favoreció en cuanto al comportamiento que desarrolló la economía, que va a crecer en un promedio de 5%, poquito más de 5% este año, y que vivimos elogiándonos nosotros mismos diciendo que es un crecimiento que está por encima, que es el doble del promedio de América Latina. Y es verdad que es así. Es verdad. Ya la forma del crecimiento es otro tema a debatir, pero ciertamente estamos creciendo dentro de nuestro potencial, como dicen las autoridades. Bueno, yo creo que también lo que sucedió en términos de comportamiento de la economía este año
independientemente de que fuera o no un año electoral, pero fue un año electoral, es un elemento, es una variable que se agrega Sí. al análisis y cómo sucedió todo el escenario electoral definido. Bueno, pues eso de alguna manera u otra nos indica que hemos ido madurando institucionalmente en el país. Entonces eso Claro. da garantías. Da garantía de que los actores que participan en un certamen electoral respeten, independientemente de que les favorezca o no. Bueno, pues es obvio que lo que sucedió en términos políticos, porque cuando analizamos el comportamiento final de la economía, tú tienes que buscar no solamente la calificación de riesgo como tal, que toma en cuenta estabilidad política, estabilidad social, estabilidad económica, patas que son importantes para que haya estabilidad o no en un país. Sí. Si hay algo que nosotros podemos, de lo que debemos sentirnos orgullosos, de alguna manera, es de la estabilidad que hemos alcanzado en esas tres patas. Porque políticamente hablando, aquí hace mucho que no hay un sobresalto. No. Aquí no hay sobresaltos sociales. De hecho, cuando hemos tenido problemas económicos o financieros traducidos en problemas económicos, aún así la sociedad espera el proceso electoral para cambiar las autoridades si no les gusta. es verdad. El último fue la Marcha Verde. Pero que la Marcha Verde Sí. no fue una... No, fue algo un totalmente- movimiento, pero fue un movimiento movimiento social. para cambiar la percepción de la Claro. gente de cara a unas elecciones que venían o de cara a decisiones importantes que se iban a Y tomar. fue algo totalmente pacífico. Pero señores, la gente se le olvida que Perú ha tenido 7 presidentes en 3 años. Sí, sí, así es. Claro. A la gente se le olvida. Pero es una economía de estudio, porque aún así sigue creciendo. Sigue Claro. Ahí no hay creciendo. ahí hay una separación increíble de la estabilidad económica con la parte política. Así mismo. Y algo que, bueno, que es de digno estudio. de Ellos, estudio. ellos han logrado, un poco lo que ha logrado también Estados Unidos. ¿Cómo? Estados Unidos ha logrado, es decir, separar el alboroto político de lo que pasa en los mercados de valores. Porque yo recuerdo hace 15 años, 16, 17 años, cuando comenzábamos aquí Hay a hablar. excepciones, hay excepciones. Claro, obviamente. pero cuando comenzábamos aquí a hablar de Sí. bolsa de valores, Sí, claro. las declaraciones de un presidente te disparaban la bolsa o te la deprimían de una manera impresionante. Y yo creo que durante los 4 años de Donald Trump, los mercados de valores de los Estados Unidos aprendieron vamos a ponernos sordos con lo que Trump diga, a menos que no veamos que vaya a tener una repercusión directa en nuestro mercado. Y a partir de ahí uno ve que declaraciones de presidentes ya no tienen esa gran incidencia en cómo van a estar los índices bursátiles en el día que la dijeron o en el día después. Mira, yo quiero volver hacia atrás en un tema que es muy importante que tocaba Esteban de manera muy precisa con los datos que nos da el Banco Central sobre temas de inflación, con los cuales nosotros no somos quienes para negar los datos oficiales del Banco Central. Pero la pregunta es para ambos. ¿Es igual ese número, ese porcentaje que nos da el Banco Central, muy creíble, a la percepción de la población sobre la inflación? Bueno, hay que saber, o sea, el índice de precio al consumidor es un índice que busca promedio, es una canasta Sí. donde tiene, ¿cuánto? 300 y pico de artículos que lo meten ahí. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, puede haber un artículo que ciertamente puede estar por encima de otro, pero la inflación lo que hace es que vigila el comportamiento de los precios. Vigila comportamiento de los precios y para eso usa un índice, el índice de precio al Sí. consumidor. Bueno, pues la inflación está en este país muy controlada. No significa que los precios no están subiendo, porque los precios están subiendo a un ritmo de 3%, Mira, 4% más o menos, que es lo normal. Estados Unidos tiene una meta de 2% y sin embargo está en 2.7%. Está por encima de lo que busca Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está por encima de la meta. Todavía no ha alcanzado el nivel de precios que ellos están buscando. Y cuando hablamos de otra inflación que la vigilan todavía más los bancos centrales para tomar decisiones y para saber cuál es el comportamiento o el impacto de su política monetaria, como es la inflación subyacente, en el caso de Estados Unidos está en 3.7, está por encima.
Entonces, en el caso nuestro, incluyendo la subyacente, está en 3.7, 3.8 también. Más o menos, ¿verdad, Delgado? Eso significa que cuando tú sacas aquellos elementos que no obedecen necesariamente a la política monetaria, como es los combustibles, como son los alimentos importados, entonces eso te indica a ti que aquí la política monetaria ha sido eficiente, ha tenido efectos positivos en el comportamiento de los precios. Pero para que tú tienes que verlo desde el punto de vista del hábito del hábito y el poder adquisitivo de la gente. Los quintiles niveles salariales por asunto de los quintiles, y eso te genera una percepción, ciertamente, porque los precios pueden estar subiendo. Ahora yo te pregunto, por ejemplo, en el año 2024, ¿hubo inflación en el mercado de los combustibles? No, claro que No hubo, porque no aumentaron los combustibles. aumentaron. Se mantuvieron congelados. Entonces, cero inflación. ¿Tú entiendes? ¿Hubo inflación en el lado de los precios de los electrodomésticos? No, posiblemente hubo deflación. Sí, exactamente. Porque hay algunos electrodomésticos que incluso se vendieron hasta por debajo del precio a que se pudieron haber vendido. Y tú en el año comprabas un 2023. celular y te regalaban un televisor. Exactamente. Entonces, quiere decir que entonces ahí no hubo inflación. Ahora, estamos hablando de bienes que no necesariamente son los que consumen la gente más pobre. Exactamente. Pues yo te pregunto, ¿hubo inflación en el arroz? Entonces, el arroz subió. Sí. El pollo subió. El pollo subió. El plátano Entonces, subió. ¿qué ocurre? Que tú tienes un quintil, el primer quintil, como se le llama, que es el quintil, la población más pobre, que es la que menos gana, y entonces es la que invierte el mayor porcentaje de sus ingresos en productos que sí pudieron haber subido de precio. Exactamente. Ahí Entonces, es donde el tema. si tú, que tienes un ingreso promedio, qué sé yo, de 200,000 pesos mensuales, y destinas para comprar arroz, habichuela, carne y aceite el 3% de tu salario o el 4% de tu salario, tú no sientes tanto la inflación si esos productos subieron. Ahora, si tú ganas 30,000 pesos, 30 no, vamos a poner el sueldo promedio aquí, que es 19,000 pesos. 19,000 pesos. Sí. Y de esos 19,000 pesos destinas el 80, el 90% a la compra de esos productos que se subieron de precio. Entonces, tú dices, no, para mí sí hubo inflación. Sí, porque ya está El casi Banco que Central me está haciendo mentira. Ya casi que no te alcanza. Claro, porque no, y que además tú lo que piensas es que de todo lo que yo ingreso, todos los productos que yo compro subieron de precio, entonces no me digas que no hubo inflación. Ahora, pero lo que pasa es que ¿cuántos son los productos que tú compras? Entonces, eso es lo que hace que la gente tenga la percepción de que hay una inflación mucho mayor de la que dice el Banco Central, porque el Banco Central te habla del promedio. El promedio de precios de una canasta de más de 300 productos que son bienes y servicios, si te da un 3%, no es que te está dando bajito. No. Pues como quiera que sea un 3%, un 4%, eso quiere decir que hubo productos que no subieron nada, pero hubo productos que subieron 8, 9, 10, 15%. Pero también ver el efecto entre qué tanto han ido subiendo los precios y qué tanto subieron los salarios. Exactamente. Porque también en un periodo determinado, ¿cuándo fue? Fue el año pasado que se hizo un ajuste en los salarios. Bueno, el año pasado. El año pasado que se hizo en dos partes. Se hizo en dos partes. El año pasado hubo una parte y luego enero, febrero hubo otro aumento. Y ese es el salario mínimo. Y ese es el salario mínimo. No son todos los salarios. Entonces, aquí se revisan los salarios cada 2 años. Entonces, el año que se hizo la revisión de salario fue el año 2022. Entonces, en el 15%, salario mínimo, un aumento de 15% y otros 5% para llegar a 4% para llegar a 19% en febrero, marzo de este año. Entonces, tú como quieras, no tuviste aumento salarial este año, porque un 3%, un 4% de ajuste para completar un 19% del año anterior y solamente en los salarios mínimos, entonces prácticamente no hubo ajuste salarial. Sin embargo, sí hubo aumento de determinado producto. Metemos la electricidad en esos rubros de los 300. En la electricidad no hubo inflación tampoco. No hubo inflación. No hubo inflación. Okay. Pero sin embargo hubo inflación en el año 2021 porque te habían subido la tarifa. Ahora, ¿qué pasa con la electricidad? Que la electricidad sí tiene un elemento que se puede tornar inflacionario para tu bolsillo. Ay, Raúl. Que es el hecho de que en la medida en que tú consumes más, como una tarifa escalonada, se te aumenta el precio de cada kilovatio adquirido. Por ejemplo, ahora, en esta época, la gente no se queja del aumento de la tarifa. Ahora no te dicen que la tarifa está subiendo. No, porque la gente ahora puede controlar un poquito más su consumo. Está y uno más fresco, baja el consumo. Empieza a partir de diciembre, enero, febrero, baja el consumo cuando uno ve la gráfica histórica. Sí. Fíjate, qué bueno que tú lo dices, porque pero en verano la gente está quejándose. Que la distribuidora están robando, que no están subiendo la tarifa. Se me duplicó la factura. Entonces, ¿y por qué ahora no se duplica? No, a esta altura del juego todavía la gente no entiende que la tarifa eléctrica no se ha movido, la tarifa eléctrica no se ha movido. Pero tiene una manera de calcularse que inmediatamente tú cruzas los 700 kilos, ahí mismo. Te aumenta todos los kilos todo. se van al precio más alto. Y entonces
una pequeña diferencia en los kilovatios hora que consumiste puede hacer que la factura se duplique. Sí. Ese es el punto. Entonces, sin embargo, ahí no hay inflación, porque no ha habido variación de la tarifa, pero vas a tener un incremento en la medida en que consumes más. Es un sistema tarifario que penaliza al que más consume. Penaliza más al que más consume, con la intención de que la gente consuma menos. Así es. Sí, justamente. Bueno, pues tal cual ustedes dicen, yo creo que este año en términos de precios, nosotros hemos tenido quizá uno de los mejores años en los últimos años, porque el 2021 fue de una inflación por encima de 12%, ¿verdad? En el 2022 fue súper alta. 2023 veníamos ya más o menos bajando un poco, pero todavía altos los precios. Sí. Entonces, 2024 viene siendo como el año de la tranquilidad en materia de precios, en materia de comportamiento de precios, para hablar un poquito más acorde a lo que realmente sucede con el comportamiento de los precios, vigilados a través del índice de precios del consumidor. Señores, las autoridades monetarias siempre se trazan una meta, y es la meta la que determina las decisiones que se toman de política monetaria todos los meses. Todos los meses se reúnen la Junta Monetaria, vigila el comportamiento de los precios, ahí se da cuenta si hay que mover o no la tasa de política monetaria, que es el principal instrumento que utiliza el Banco Central para controlar la cantidad de dinero en poder de la gente, y obviamente controlar el consumo, que es por donde generalmente se controla o se trata de influir en los precios. O sea que este año, que el Banco Central tiene la tasa en 6% promedio, la tasa de política monetaria en 6%, es un indicativo de que la política monetaria ha ido respondiendo, porque si los precios están por debajo del rango meta, por el límite inferior del rango meta, entonces es porque ha habido éxito desde el punto de vista del objetivo que se está buscando, inclusive por debajo de los precios o de la meta de precios de este año. Ahora, el problema que tú tienes aquí es que hemos tenido un crecimiento, ya yéndonos al crecimiento de la economía, al comportamiento de la economía en el año 2024, un crecimiento alto, relativamente, Sí, 5%. Claro. Sí. Pero no hemos tenido un dinamismo de la economía. Ay, o sea, la economía no ha sido dinámica y no ha sido tampoco derramada en los sectores o los estratos de menor poder adquisitivo, y por eso entonces ese crecimiento no se ha sentido tanto. Hemos tenido un crecimiento macroeconómico, pero no hemos tenido una dinamización de ese crecimiento que permita entonces tú notar y decir, óyeme, pero no, mira, no, que hay meneo, hay movimiento. Entonces la gente dice, no, pero no hay dinero en la calle, no se ve circulación. Y una de las razones es por el hecho de que el gobierno ha reducido o ralentizado mucho una de las áreas más activas de la economía en el ámbito gubernamental, que es el área de la construcción, el área de la inversión de capital. El gobierno tiene demasiado gasto corriente y muy poco gasto de capital, y eso entonces hace que no se note ese movimiento de dinero en la proporción en que uno pudiera haberlo observado en otros tiempos, aun cuando la economía está creciendo. Aún los números diciendo, porque fíjense lo que está diciendo Delgado es totalmente cierto, 100% cierto. Sin embargo, los números te indican a ti que, partiendo de las decisiones de política monetaria, el medio circulante debió subir, y de hecho ha subido, porque soltar un dinerito del encaje legal, Sí. Ampliar el plazo para que los bancos puedan devolver o no el dinero que se les facilitó aquella vez, eso te indica a ti que hay más dinero en poder de la gente. Pero ahí viene... Hay y no hay, porque mira... Sí, pero ahí viene el tema, claro, inclusive... No, cuando te digo que ahí no hay es, Iron, porque fíjate que esas medidas de las que tú estás hablando son medidas de diciembre. Pero por O supuesto. sea, estamos hablando de 12 meses del año. Sí. Y en diciembre, Es que la soltaron. autoridad monetaria decide liberar dinero del encaje, y lo cual se combina con un aumento de la circulación de dinero también por el asunto del doble sueldo y Claro. ese tipo de cosas. Pero estamos evaluando el año completo. Entonces, imagínate tú entre enero y noviembre. Además de que aquí ocurrió algo. Generalmente, en los años electorales, los gobiernos tienden a tirar mucho cuarto a la calle. Es verdad. Y este año, Bueno, el sí. gobierno, aunque ustedes oigan la oposición hablando, cuando tú revisas los números, te das cuenta de que este año, en los primeros 5 meses del año, de lo que tiene que ver con el periodo electoral de campaña, sí. el gasto público no se disparó.
en la proporción que se esperaba que se disparara. Es cierto. Entonces, eso también te limitó la percepción de un dinamismo de la economía, aun Eso es cuando la así. economía estaba creciendo. O sea, no hubo un derroche de gasto como ocurría en otros años electorales que tú decías, bueno, mira, entre abril y mayo estaban los cuartos en la calle, que eso no tiene madre. Esta vez no. Y eso una, también tenía que una ver. doble moral con eso. Sí, sí, claro. Porque con doble moral. cuando los gobiernos tiraban todos esos cuartos a la calle en medio de las elecciones, ya fueran presidenciales o fueran de medio término, cuando en algún momento tuvimos eso, la oposición se quejaba, pero la gente estaba contenta en la calle. Sí, Porque la decía, gente, oh, pero se bien, notan los cuartos, el movimiento, se nota el exactamente. boroneo, los 500 y el Sí. picapollo. Sí, Ahora sí, no la lo hubo gasolinita. tanto. No hubo mucha logística. No, este. no, Parece que hubo porque buen- tampoco fue tan necesaria por lo que Hubo mencionamos gente que se liquidó anteriormente. con la logística. Sí. Rafa. Sí, Es pero verdad. fíjate que no fue, y eso ocurrió porque no fue tan necesario. ¿Y por qué no fue tan necesario? Por lo que se esperaba de resultado. Sí, 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 O sí. sea, si tú tienes un candidato presidencial que tiene una ventaja bastante holgada, entonces no hay que mover mucho dinero. Si tú tienes un candidato presidencial que está en una competencia bien cerrada, ahí tú ves que ahí se va. La a ver mucho- logística es para sacar la cabeza. Para sacar la Sí, cabeza. sí. Es así. Mira, vamos a hacer un break comercial. Vamos a hacer una pausa aquí para que nuestros invitados también tomen agua, ¿verdad? Y demás. Y beban café. Hay un dato que Rafael mencionaba hace unos días atrás. Cuando digo días, puede haber sido un mes. Y es el tema del el circulante. Y entonces Rafael establecía de que hay muy poco circulante en la calle. Y yo le decía, bueno, mira, de repente es una percepción que podemos tener tú o yo, pero esos son números que las autoridades monetarias manejan, Claro. de cuánto dinero hay en la calle. Entonces, cuando regresemos, hablemos un poco de eso, de si en verdad había una cantidad restringida de circulante en la calle. Hablemos un poco también de lo que pudo ser y no fue, que parece como un poema, pero así es como le dicen a la reforma fiscal, The la reform. fallida Sí, reforma obviamente. fiscal. Hay que hablar un poco del mercado laboral este año, Delgado, También. porque el mercado laboral siempre es importante tratarlo. Por supuesto. Claro. Y también de lo que carece nuestra economía. Crecemos por un lado, pero hay que hablar de cómo estamos creciendo. Wow. No, y yo quiero que hablemos de la movilidad. Crecemos mucho, pero la productividad Entonces, es muy No, Tenemos- hay que tenemos hablar que de darle- movilidad económica. ¿Cómo vamos ahí? Crecimiento sin productividad. sin bonanza. Y sin productividad. sin productividad, con bonanza, pero sin productividad. Sí, Eso porque sí. la bonanza está muy, Bueno, muy ya concentrada. ustedes Sí, están está escuchando. concentrado. Ya ustedes están escuchando cuáles son los temas Filete. que vamos a estar tratando en los próximos bloques. Así que venimos ahora en este programa especial de Economía Dominicana con el periódico El Dinero.